Estamos reunidos nuevamente este primer día de la semana, la congregación de la Iglesia de Cristo acá en Álamo, para adorar a nuestro Dios, buscar siempre el crecimiento espiritual, buscar de la instrucción de su palabra y ofrecer los actos de adoración establecidos por Él para adorar en espíritu y en verdad. Qué bueno que estamos aquí reunidos, sean todos bienvenidos, mis hermanos y visitantes, qué bueno que están con nosotros. Vamos a comenzar con este tiempo, en el cual siempre les pedimos y rogamos que pongamos nuestros teléfonos en modo de silencio, con el objetivo de guardar la reverencia y no estorbar, no molestar ni interrumpir la adoración personal, la devoción personal, ni el servicio que está haciendo. De antemano le damos las gracias que nos colaboren en este asunto y esperemos que podamos aprovechar al máximo este tiempo de edificación espiritual mutua, mis hermanos. Quiero invitar al hermano Rodrigo Palomares que tenga una oración para comenzar a la dirección de nuestro Padre. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Invito a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos, Padre, delante de su presencia, agradecidos a Dios con la vida que usted nos da en este día y la grande oportunidad para venir y estar presentes bajo este techo, con el propósito, Dios, de llevar a usted la gratitud de nuestro corazón por las bendiciones que usted derrama momento tras momento en nuestra vida, especialmente, Dios, por la salvación que usted nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Padre Santo, en esta mañana queremos pedirle que usted reciba nuestra adoración, que usted, Padre, también nos abra la mente, el corazón para recibir la enseñanza de su palabra y así, oh Dios, ser fortalecidos por medio de ella. Padre Celestial, rogándole también que usted bendiga a los maestros que van a impartir el estudio, la clase a jóvenes, niños y aquí a los adultos, para que, Padre, ellos puedan recordar lo preparado y así, oh Dios, todos ser edificados. Rogándole a Dios especialmente que usted reciba la honra y la gloria a través de todas las cosas que hacemos. Ese es el único propósito, Padre, que nos ha traído, porque reconocemos que usted es el dador de la vida y, Padre, y el único digno de recibir la alabanza. Le pedimos a Dios que usted bendiga a nuestros hermanos que están reunidos en diferentes lugares en este mismo día, quizás unos más temprano, otros a esta misma hora. Padre, que de igual manera que a nosotros nos bendiga, fortaleciendo nuestra fe, oh Dios, y avivando nuestra esperanza para que nuestra vida, Padre, sea también de su completo agrado. Padre Santo, pase por alto nuestras imperfecciones, perdone nuestros pecados y ayúdenos, oh Dios, siempre a reconocer la necesidad que tenemos de estar cerca de usted y a cuentas con usted. Padre, a nuestros visitantes que están entre nosotros, gracias porque usted ha puesto en el corazón venir a este lugar con este fin de querer escuchar de su palabra. Ayúdeles, oh Dios, denles entendimiento de lo alto para comprender, Padre, este mensaje sencillo y de grande bendición en nuestra vida, para que también puedan venir a los pies de su Hijo Jesucristo, confesándole como Señor y Salvador y pidiendo nacer del agua y del Espíritu para ser añadidos al cuerpo de su amado Hijo, que es la Iglesia. Padre, quédese entre nosotros, bendíganos a todos, y si hay personas que vienen en camino para estar entre nosotros, usted también ayúdeles a que lleguen con bien y juntamente, Padre, podamos ser edificados en la fe. En el nombre de Cristo Jesús oramos, le pedimos todas las cosas. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Podemos sentar, mis hermanos. Vamos a dar lugar a que los niños y adolescentes pasen para que reciban sus clases con sus maestras.
Pueden pasar, los pequeños, por favor. Los jóvenes sí nos mantenemos acá. Vamos a recibir el estudio los jóvenes junto con la membresía de la iglesia. Y vamos a dar lugar al predicador que nos trae la lección esta mañana. Buenos días, hermanos, que Dios bendiga a cada uno en este día, en esta mañana están con nosotros, los que nos visitan, bienvenidos. Vamos a entrar al tema en esta mañana, hermanos, que tiene que ver con historias en el Nuevo Testamento, específicamente historias relatadas en el libro de los Hechos. Historias que tienen que ver con aquellas personas con las cuales los discípulos del Señor tuvieron trato para predicarles la palabra, para enseñarles. Comerciantes, soldados, funcionarios, gente común, gente con profesiones, gente que vivía su vida, pero tuvieron la oportunidad de que se les predicara el Evangelio. Estas personas vinieron a obedecer el Evangelio, se convirtieron a Cristo. Hubo una transformación en sus vidas. Usted puede contar su historia, quizá, cuando usted vino a Cristo. O quizá esté en el proceso para después cuente su historia de cómo usted se convirtió a Cristo. Ojalá que no pase mucho tiempo de eso, porque el Señor quiere que todos vengan a la obediencia del Evangelio. Él quiere que todos se salven a través de su amado Hijo Jesucristo, que vino a morir en la cruz. Hoy veremos una historia más. Hoy veremos, hermanos, la historia que relata Lucas en el libro de los Hechos, que tiene que ver, hermanos, con la conversión de el carcelero de Filipos. Hoy estudiaremos la historia de Lucas, que narra la historia de la conversión del carcelero de Filipos. ¿Okay? Ya hemos visto varias conversiones. Hoy veremos un hombre que se dedicaba a cuidar a los presos, a recibir a la gente que era traída a la cárcel para él encarcelarla, mandarla a los diferentes cubículos o cuartos que servían como celdas para irse resguardados. Ese era un carcelero, quizá adiestrado con ciertas formas de tratar a las personas, ¿verdad?, que eran recibidas. No creo que tenía aspectos amables en su personalidad. Por ahí se dice que aquel tipo de gente tiene incluso hasta sus facciones un poco rígidas y mal encachadas. Es decir, pues, que tenemos a un hombre que, si usted hubiera visto de todos los habitantes de Filipos, y si le hubieran preguntado a usted, ¿quién crees que de todos estos habitantes de Filipos va a recibir la palabra de Dios? ¿Quién crees? Veía comerciantes, veía funcionarios, veía personas que estaban en sus casas. Yo creo que aquel. ¿Habrá alguno pensado que el carcelero de Filipos vendría a obedecer el Evangelio? Quizás sí, quizás no. He aquí la historia. Hechos capítulo 16. Vamos a leer del 23 al 34 ahorita. ¿Ok? Dice la Biblia. Usted puede leer ahí en su Biblia o puede acompañarme en la lectura aquí en la pantalla. Hechos capítulo 16, 22 al 34. ¿Ok? Eugenio, ¿listo? Para estar ahí al pendiente. Bueno, dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. La historia entra así. Bueno, entro así, hermanos, porque más adelante voy a decirte qué es lo que pasó antes.
Pablo y Silas, hermanos, se ven en una situación complicada, difícil, porque el pueblo se agolpó contra ellos, contra el predicador Pablo y contra el predicador Silas, rasgándoles sus ropas, y los ordenaron que los azotaran con varas, predicadores del evangelio. Dice el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero, aquí está, no se dice su nombre, solo dice que le encargaron al carcelero que los guardase con seguridad. Allá va Pablo y Silas, hermanos, a estirones y jaloneos, ya con sus vestidos rasgados, porque la gente, pues ahora sí que los estrujaron, hermanos. Por alguna razón fueron a parar a la cárcel, por alguna razón fueron tratados así, por alguna razón fueron azotados. Dice el versículo 24, después de haberles azotado mucho, hermanos, el carcelero los recibe. Y allá va. Seguramente el carcelero fue testigo de esos azotes. Quizá el carcelero fue testigo de los gritos o del dolor que manifestaban Pablo y Silas. Fue testigo, ¿verdad?, de cómo se veían en ese momento Pablo y Silas, hermanos. Los recibe y los mete en el calabozo. Dice el versículo 23, el 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo, a Pablo y a Silas, pero en el calabozo de más adentro, dice, no el que estaba enseguida, el de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Sí? O sea, ya maltratados Pablo y Silas, los recibe el carcelero y los mete en el calabozo. Calabozo es allá, hermanos, en el lugar que seguramente era el reservado para los personas más peligrosas. El de más adentro. Habría luz, habría sillas cómodas, habría una buena sensación para estar. No, todo lo contrario. Oscuridad, mal olor, incomodidad y cosa fea la que se experimentaba. Y dice que además de eso, les aseguró los pies en el cepo, como si estos hombres fueran peligrosos o que se hubiesen escapar. El cepo es esto, hermano. Esto es el cepo. Puede ser de metal, podría ser de metal o podría ser de madera, ¿sí? Es una tabla, madero, dividido a la mitad, de manera que se abría. Ellos ponían los pies y después se cerraba y se ponía un candado. De manera que los dejaba incómodos en la posición, no podían moverse, no podían escaparse. Y pues aparte de tenerlos bajo seguridad, también la intención era como torturar a estas personas. Y ahí está el carcelero haciendo esto, hermanos. Versículo 25, esta es la historia de cómo se convirtió este hombre, el carcelero, a Cristo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y aquí los siervos de Dios, Pablo y Silas, en situaciones, hermanos, muy difíciles, complicadas, una situación atormentadora, hermanos, ellos cantan a Dios. Ellos oran a Dios. Yo no sé qué hubiera hecho yo o qué hubiera hecho usted en estas condiciones. Quejarnos, gritar, estar molestos, estar a disgusto, estar renegando, no sé. Pero ellos, en lugar de eso, están cantando y están orando, al punto que los demás presos, dice, los escuchaban. Ya está cantando. Pues hoy cantamos "Oh bondad tan infinita",
Se lo sabe, ¿verdad? O ese de da la luz, o el de llevar a Dios todo en oración, himnos que conocemos, dulce oración, o santo, 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 no lo sé, nosotros somos los que cantamos. ¿Cuál era el himno, los himnos que cantaba Pablo y Silas? No lo sabemos, pero cantaban himnos, estaban orando. Habla de una fe, habla de una determinación de los predicadores, de esa fe determinada delante de Dios, confiados en Él, hermanos. Y ahorita vamos a ver por qué razón fueron a la cárcel. Porque no fueron a la cárcel por peleoneros, por robar, no fueron a la cárcel por hacerle daño a alguien. Hermanos, ahorita vamos a ver por qué fueron a parar a la cárcel. Los que ya saben, pues ya lo entienden, ¿verdad? Y dirá usted, bueno, pero todavía por algo injusto fueron a la cárcel y en lugar de estar renegando le están dando gloria a Dios. Yo pensé que nada más darle gloria a Dios allá en la iglesia cuando todos estamos reunidos y cantamos un himno y oramos. No, la gloria a Dios se le da en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, hermanos. No solamente en las buenas, sino también en las malas se le da gloria a Dios. Y aquí Pablo y Silas nos están dando ejemplo perfecto de ello. Adorar a Dios en la cárcel, sí. En el calabozo de más adentro, sí. Y ahí están, hermano. A la medianoche. Es que no puedo dormir, Silas. No, pues yo tampoco. Pues vamos a cantar y vamos a orar. No sé, ¿verdad? La plática que hayan sostenido ellos. Los presos los oían. Versículo, ¿cuál sigue? El 25, sigue el 26. ¿Qué cree que pasó, Eugenio, después de esto? De que estaban cantando. ¿Sabe? Mande, los presos lo escuchaban. Le dice el versículo 26, ¿se acuerdan, hermano? ¿No? Mire, el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Sorprendente. Y aquí hay lecciones, todo esto hay lecciones muy importantes, hermano. Dios no puede estar con las manos cruzadas al ver que sus siervos están en esa condición. Al ver que sus siervos oran y cantan, Dios actúa en favor de ellos. Hubo un gran terremoto, hermanos. ¿De cuántos grados según la escala Richter? No lo sé, pero fue tan fuerte que los cimientos de la cárcel, dice, se sacudieron. Se abrieron las puertas, hermanos. Las cadenas se soltaron. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Se saca la espada y seguramente apuntándose hacia su vientre o para echarse sobre ella, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Dice, porque él pensaba que los presos habían huido. Pero ¿por qué debía hacer esto? Usted sabe, hermano Ángel, por qué se quería matar. ¿Por qué? Porque él decía mejor morir sabiendo que los presos se habían escapado. ¿Usted sabe por qué, Ángel? ¿No? Está interesante, ¿verdad? Eso fue su pensamiento. Hermano Efraín, ¿por qué, hermano? Porque era vida por vida. ¿Por qué era vida por vida? Sí, se le El Imperio Romano era muy estricto con sus soldados, con aquellos que se les dejaba a cargo una tarea, y específicamente a los que eran los carceleros. Si se te escapa uno, pagas con tu vida. Seguramente, hermano carcelero, se aseguraba de que estuvieran bien cerradas las puertas, bien puestas las cadenas, y hacer lo que le mandaban, hermanos.
Seguramente, hermanos, usted ha visto cómo actúan los policías en el día. Me tocó ver allá en México, hermanos, que estaban peleándose unos allá en la calle. Le hablan a la policía, la policía llega y derrapando, ¿verdad? La patrulla. Se bajan con esa agresividad, agarran a los individuos, los sujetan con las manos atrás, los esposan, hermano, y así como van, hermanos, los agarran arriba en la camioneta, hermano, sin poner aquellos las manos así. Más se escuchó el golpazo sin poner las manos. Así son los bueno, allá en México así son las cosas, ¿no? Nada de que, ay, con permiso, ay, discúlpame, ay, cuidadito, ¿te lastimé la uña? No, creo que no había eso. Era de que, vámonos. ¿Por qué? Porque era su trabajo. Y él, al ver que las puertas ya estaban abiertas, dijo, no, hombre, estos ya se escaparon, ya se me fueron. ¿Qué más? ¿Para qué sigo viviendo? ¿Me van a matar? Oye, ¿y tu familia, carcelero? Oye, ¿y la vida que ya no vale nada aquí? ¿Me van a matar? Sacó su espada y se iba a matar. Un momento terrible, difícil para él, complicado. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Cómo supo Pablo en la oscuridad de la noche que el carcelero se iba a matar si él estaba ya hasta en el calabozo de más adentro? Algo vio Pablo, probablemente milagrosamente lo hizo, sintió y dijo, ¡hey, no te mates, no te quites la vida! Y me viene a la mente el trabajo que hace el predicador o los evangelistas, los siervos de Dios, de ayudar a las personas en situaciones tan críticas y complicadas. ¡Hey, no es para tanto! Tranquilo, no te quites la vida. ¿Cuántas personas han estado así? Y nos sorprende, hace poquito estaba viendo las estadísticas, que la juventud aquí en este país, hermanos, tiene esos pensamientos de quitarse la vida. Ya no gente adulta, los jóvenes mismos, hermanos, les pasa por su mente quitarse la vida porque ya no pueden, ya no aguantan. Complicada su vida. No te hagas ningún mal, todos estamos aquí, la voz del apóstol Pablo. Y eso habla de un corazón, hermanos, que no guarda rencor, ¿verdad? Porque seguramente no había sido bien tratado por él. No te hagas ningún mal. Dice el versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Este es el carcelero. El temblor lo había dejado aturdido, el temblor lo había dejado espantado, el ver las puertas abiertas lo había dejado también espantado, destrozado y a punto de que se quería matar. Escucha la voz, pide luz, a ver quién me está hablando, quién está pronunciando estas palabras, quién. Ay, ¿quién es? Eres tú, Pablo. Eres tú, y Silas, quienes los metí al calabozo de más adentro. ¿Quiénes son ustedes? Esa pregunta quizá vino a su mente. Se arrodilla por cierta razón, se arrodilla ante Pablo y Silas. A lo mejor él entendía que lo que estaba pasando era por ellos. A lo mejor en su mente él pensaba eso. A lo mejor pensaba que si en su momento alcanzó a oír la oración y los cantos que ellos entonaban, no lo dice la Biblia, pero al Dios al cual ellos clamaban, estaba respondiendo. No sé qué cosas o qué pensamientos habrán pasado por la mente del carcelero, pero lo hizo temblar, lo hizo arrodillarse ante Pablo y Silas. Y en el versículo 30 dice, y sacándolos, porque todavía estaban allá en el calabozo, les dijo, señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta que hizo el carcelero. Señores, díganme, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hoy, yo no sé, de tantas preguntas que hay, el carcelero tuvo que hacer esta pregunta a estos, la más oportuna, la más adecuada, la más sensata en momentos así. ¿Qué hubiera preguntado usted? A ver, explíqueme por qué está pasando esto. ¿Qué hubieran preguntado ustedes? ¿Esto pasó porque ustedes oraban a Dios o qué? ¿Por qué me dijeron que no me matara? ¿Qué pasó? O sea, él preguntó eso. Creo yo que esta pregunta es la que todos debiéramos hacer. Es la que usted debe hacer si usted no ha sido salvo. A ver, hermano, díganos, ¿qué dice la Biblia para que yo pueda salvarme? No sé si usted la ha hecho, pero hágala. Y sea consciente de que esto es lo que quiere el Señor. Él quiere salvar su vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ya un comentario de cómo la Biblia hace preguntas, personajes que hacen preguntas muy específicas. Existen las preguntas en el Antiguo Testamento como las preguntas del Nuevo Testamento. Y si hiciéramos un estudio, lecciones, solamente de las puras preguntas que hay en la Biblia, hermanos, hermanos, hagamos muchas lecciones. Preguntas de ¿cómo lees tú? Preguntas de Dios a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Cuando se estaban escondiendo. Preguntas como ¿qué haremos? La de Pablo, ¿qué debo hacer, Señor? Preguntas que abren mucho el área para poderlo estudiar y desarrollar, porque esas preguntas, hermanos, tienen propósito. Y aquí está esta pregunta. ¿Usted ya la hizo? ¿Usted ya hizo esta pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, dice el versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta fue la respuesta de Pablo y Silas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Hijo de Dios. Cree en aquel que vino a morir por los pecadores. Cree en aquel que dio su vida en rescate por muchos. Cree en las palabras de Dios, de Jesucristo, que vino a hablar. Cree en Él. Y vas a ver que se va a abrir una puerta. Bendición. Aquí dijo, y vas a ser salvo tú. Y no solamente tú, tu casa también. Claro, eso debe entenderse en un contexto, ¿verdad? Porque dice, entonces, porque crea yo nada más, los que están en mi casa, aunque no escuchen, aunque no vean el poder de Dios, aunque no les pase lo que me pasó a mí, ellos se van a salvar. No. Cree en el Señor Jesucristo. Empieza tú, carcelero, empieza tú tu vida y vas a ver el beneficio, vas a ver la bendición que va a llegar a tu casa, tus hijos, tu familia. Cree tú, carcelero. Y vas a ver que va a salir la puerta de posibilidades para que también ellos puedan salvarse, porque la salvación es personal, ¿verdad? No porque crea yo ya automáticamente salvé a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, sin que ellos hayan oído. No, es lo que le está diciendo Pablo. Y también Pablo, entendiendo que era guiado por el Espíritu Santo, podía alcanzar a ver que el carcelero iba a compartir esta palabra con su familia, o iba a dar la oportunidad para que ellos escucharan. Versículo 32 dice hermano, dice que esta fue la respuesta, y enseguida dice 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Me da la idea de que ahí estaba cerquita la familia. No lo sé, hermano. A veces que está muy cercana a la casa de la cárcel. Bueno, en este caso probablemente así era. Le habló la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
¿A qué hora era la hora que estaban cantando ellos himnos, hermanos? ¿Mande? ¿Claro? 3 de la mañana. Dice que era la medianoche. Sí, las 12. Todo el mundo dormido, hermano Fidel. Pues dice que le habló la palabra del Señor a él y a todos los que están en su casa. Dice versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora o sea, todavía no amanecía, les lavó las heridas. ¿Cuáles heridas? Pues aquellos azotes, hermanos. Azotes, porque dice que fueron azotados con varas. Y mucho, dice. O sea que esos varazos, hermanos, le abrieron la carne a Silas y a Pablo. Hermanos, no sé si se ha golpeado usted o le han golpeado con varas. Pero lo que sí sale, hermanos, que zumba la vara y cuando le pegan, donde le peguen, se hace un bordito, hermanos. Bueno, ese bordito se había abierto porque había heridas. Había heridas de los empujones, de los jaloneos. Había heridas de cuando les desgarraron las vestiduras, ¿verdad? Porque se las desgarraron, hermanos. Y el carcelero oyó la palabra junto con su familia, le lavó las heridas, se las curó pues, y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. ¿A qué horas fue el bautismo, hermana Sonia? Pues a las 2 estaban cantando, hubo el terremoto, entre que platicaron y que fueron a la casa. ¿Mande? De 2 a 3 de la mañana. 2, 3 de la mañana. Hay bautismos a esa hora. Antes de que amaneciera. ¿A poco sí hay bautismos a esa hora, hermano Eduardo? Pues sí, hay que hacerlo. No sé, en Cuba, ¿no? A esa hora. ¿Te ha tocado, hermano? A mí me tocó un bautismo como a las 5 de la mañana. A mí me tocó. A las 5 de la mañana. Aunque a las 5 de la mañana, sí, hermano. Sí. El hermano Héctor, que vino aquí, ha ido a predicar a un pueblito cerca de Piedras Negras. Se fue, pues como cada sábado, fin de semana, se fue, le estuvo predicando. Y que dicen, hermano, queremos bautizar. Ay, el hermano, las personas a las que fue a bautizar fíjense, es un caso extraño, pero así eso fue. El hermano iba a predicarle, no sé si allá en México o ustedes saben, han visto que hay circos que se mueven de un pueblito a otro, que llegan y ponen la carpa, la levantan y salen a las calles. Oye, que va a haber circo en la noche. Bueno, ese era un circo, ¿no? Una familia, 2 familias que se habían unido y andaban de pueblo en pueblo, ¿verdad? Haciendo su show, su presentación de circo, ¿verdad? Payasos y malabaristas, etc. Pero pequeño, era sencillo el circuito. No estamos hablando de los hermanos Ataide, no, esos no. Un chiquito sencillo, ¿no? Los hermanos. Ahí se hacían el esfuerzo, de eso vivían, de años. Se contactó, les predicó la palabra. Bueno, hermano, allí debajo de la carpa, el discurso se alargó, 2, 3 de la mañana. Los hermanos, personas ahí, entendieron lo que tenían que hacer. Nos queremos bautizar. Dice el hermano de Sara, pues ¿a dónde? Dice el hermano, ¿esta hora dónde? Oye, que me hablan. Estaba como a 1 hora, 1 hora y media de donde estaba el edificio. Hermano Gustavo, prepárate, ahí vamos para allá. Se van a bautizar, creo, 5 personas. Pues entre que venían de allá, 2, 3, a las 1 hora y media, y que se cambiaban, éramos las 5 de la mañana. Yo ya tenía listo ahí el bautisterio, y esa hora, no sé si te acuerdas, ¿no? Esa hora. Estábamos cantando himnos porque se había bautizado a las 5 y media de la mañana, 6 de la mañana. Esos hermanos siguen ahí. Se predicó el evangelio y eran los hermanos del circo. La iglesia, conocidos por la gente del circo, porque son gente también, ¿no? Y necesitan el evangelio para obedecerlo. Bueno, a mí me tocó, les cuento esa historia, aquí fue a esa hora. ¿Esto qué nos enseña? Que cuando alguien entiende la palabra, el evangelio, cuando alguien sabe lo que el Señor quiere
y le está ofreciendo, ¿debe dejar pasar tiempo? ¿Debe posponerlo? ¿Debe pensarlo y pensarlo y pensarlo? Oye, Pablo, a esta hora bautizarme. No, pues ellos entendieron. ¿Podemos bautizarnos ahorita? Quizá ellos preguntaron. Ahorita lo bautizamos. ¿Por qué no nos esperamos? ¿Quién sabe si yo llegue hasta acá? Vamos a hacerlo. No es de que cuando haya un grupo de hermanos, de personas que se quieran bautizar, nos vamos al río. ¿Y para cuándo va a ser eso? No, yo creo que para el mes que viene. Como muchos lo hacen, juntan ciertas personas, ciertos grupos de personas que se quieren bautizar y ahí los tienen. Hasta el siguiente mes se van todos al río y los bautizan todos ellos. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que en el momento que la persona entiende y sabe lo que tiene que hacer, lo que le está ofreciendo Dios a través de su Hijo Jesucristo, en ese momento. ¿Por qué cree que tenemos aquí el bautisterio? Porque de repente puede decir alguien, hermano, ya entendí lo que tengo que hacer. Yo quiero convertirme a Cristo, yo quiero servir a Cristo, yo quiero dedicar mi vida a Cristo a partir de hoy. Quiero morir a mi vida antigua y comenzar una vida nueva hoy. Porque si me muero al ratito no me va a dar tiempo. Si me espero hasta el otro domingo, a lo mejor ni estoy vivo. O si estoy vivo pero ya estoy en el hospital y no me puedo ni mover. Mejor ahora. Por eso, esto nos enseña eso, a esa hora. Y se le lavó las heridas y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. ¿Qué es les puso la mesa? Pues les dio de comer a Pablo y a Silas. Vénganse a comer. Vamos a comer, pues ¿tienen hambre? Pues sí, tenemos hambre. Y se fueron a comer. Y dice que se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero. ¿Quién iba a pensar que el carcelero de la ciudad de Filipos, el carcelero iba a ser un creyente, un seguidor de Cristo? La vida del carcelero se transformó. Sí, fue transformada. Tenía otras ideas, tenía otros pensamientos, tenía un estilo de vida, tenía una forma de ser, tenía planes, quizá no sé qué tenía el carcelero, seguramente tenía toda una vida estructurada, formada, con planes. Pero esa noche, ese terremoto, ¿verdad? Lo va a recordar toda su vida a partir de ahí. Y era el romano. Sí, un gentil completamente. No judío, no, ¿qué sabía de las tradiciones judías? ¿Qué sabía de la ley de Dios? ¿Qué se sabía? ¿Qué era de que se sabía el Salmo 23 o que se recitara el Salmo 19, ¿no? No, muchos se saben eso. Nada de eso, seguramente. No, era pero quizás había escuchado porque ya Pablo llevaba un día predicando la Biblia. Es lo que quiero que vamos a ver. Quizás había escuchado. Claro, porque mire, déjeme explicarle brevemente por qué Pablo y Silas fueron a parar a la cárcel. ¿Quién sabe ya? ¿Tú sabes, Andy, por qué fueron a parar a la cárcel? Rapidito, nada más. Fueron a parar a la cárcel, hermanos, versículos antes. Hermana María, ¿usted sabe por qué fueron a parar a la cárcel? ¿Ellos? No, todavía no. Hermano Eduardo. Yo quiero. ¿Se acuerdan que ellos habían llegado a Filipos? Y cuando llegaron a Filipos se fueron al río a buscar unas mujeres. Y una de esas mujeres, Dios le abrió su corazón. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Lidia de Tiatira, vendedora de púrpura. Eso lo vimos el domingo pasado. Bueno, llegan a Filipos, les predica a Lidia, su familia se bautizan, pero ellos siguieron en Filipos. E iban ellos se quedaron ahí más tiempo en la ciudad de Filipos y anduvieron predicando. Y dice que Pablo, Silas, Lucas, Timoteo iban a buscar a más mujeres pues, o más personas allá al río porque era la hora de la oración. Iban. Y dice que le salió al encuentro una mujer, una joven, una muchacha, que era una esclava, era tratada como esclava. Pero esta mujer, dice la Biblia, que era una mujer que tenía un espíritu, y ese espíritu la hacía adivinar.
Entonces los amos de ella la explotaban. ¿Cómo? Miren, aquí tenemos a una mujer que le puede predecir su futuro, que le adivina lo que usted quiere. Entonces ella la usaban a la muchacha allá en Filipos. Esta mujer salía, hermanos, cuando ellos iban camino, esta mujer iba tras de Pablo y Silas. ¿Y qué decía? Decía esto, dice el texto 16-17. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El espíritu que había en ella reconocía que Pablo y Silas eran siervos de Dios, que eran personas que anunciaban el camino de salvación. Y esta muchacha, hermanos, cada vez que los veía pasar a Pablo y Silas, a Timoteo y a Lucas, que era el grupo que estaban ahí, hacía lo mismo. Cada vez que lo veía, andaba gritando detrás de ella. Y lo hacía muchas veces, muchas veces. Tanto fue, hermanos, que llegó el punto que dijo Pablo, ya, por favor, ya, pobre muchacha. ¿Y qué hizo Pablo? Fue con la muchacha, que iba tras ellos gritando, y dice el versículo 18, mas desagradando a Pablo, porque lo hacía muchas veces, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu se fue, hermano. Seguramente la muchacha descansó, le vino bien, pero ya le quitó ese espíritu malo que había en ella. ¿Y qué cree que pasó? ¿Quién se enojó? Pues los dueños, porque los dueños la usaban para sacar dinero. Oye, pues ¿cómo crees? Ya no se nos acabó el business, se nos acabó el negocio. ¿Por qué? Pues porque ya ya le sacaste el espíritu. Y dijo Pablo, pues no dice nada, pero Pablo pensando, pues ¿qué más? Si era la pobrecita, mira cómo andaba. Bueno, hermano, a raíz de eso, los amos de esta muchacha toman a Pablo y a Silas, los llevan al foro, los jalonean y ya después pasa lo que ya vimos. Por esa razón fueron a parar a la casa, por hacer el bien. Seguramente, dice Manuel Ruiz, si el carcelero preguntó por qué estaba Pablo y Silas, a lo mejor alguien le platicó que esos hombres fueron a parar porque le sacaron a un espíritu inmundo a una muchacha, y porque esa muchacha siempre que los veía gritaba, estos son siervos de Dios que os anuncian el camino de salvación. A lo mejor algo sabía el carcelero, algo entendía el carcelero, algo le habían platicado, no lo sé, pero que conociera la Biblia no conocía nada. Por eso, hermanos, pues dice el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Sí? Y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Y ya 21-22 ya vimos lo que le pasó y a dónde fueron a parar a la casa. Mientras ustedes prediquen el evangelio a las personas, les hable, está bien. No les toque sus bolsillos. Cuando les toca el bolsillo, cuidado. Rápidamente, bueno, ya para terminar, veamos al carcelero antes de su conversión. Antes de convertirse a Cristo, hermanos, no se le veía no se le ve interés alguno por las cosas espirituales. No, él anda en su vida, él anda en sus negocios, anda en su trabajo, como muchas personas. Cada quien anda en su mundo, en sus negocios. ¿Tiene interés las personas de escuchar la palabra? No. En este caso él fue como que obligado, o sea, no le quedó otra. Hay veces, hermanos, que hay personas que llegan solitas. Y hay veces que ciertos momentos que viven, que experimentan en su vida, los hacen sacudir, los hacen temblar, entonces cambian. Yo no sé cuál fue su caso en su vida, si usted llegó solito a la iglesia, o le tuvo que pasar algo, por decirlo así, un terremoto en su vida. Yo no lo sé, pero hay quien sufre eso.
una enfermedad, un accidente, problemas en su casa, que se le cae la casa, y no hablo literalmente, sino se le cae la casa de que su familia se le está desmoronando. No sé cómo haya llegado, pero él no tenía ese interés antes. Él cumplía órdenes al pie de la letra en su trabajo. ¿Habría amabilidad en el trato hacia ellos? Le dijimos que seguramente que no. Era un hombre cruel, era un hombre sin sentimientos quizá, era un hombre acostumbrado a la violencia, a tratar a las personas como animalitos. Nunca se le decía yo cómo suben a los tres allá en México. Órale para la camioneta con las manos así, no me importa si te pegas, ¿verdad? Cuando llegan los presos les cortan el cabello, los ponen cierta ropa y órale. ¿Han visto las imágenes cómo lo está tratando Bukele allá en El Salvador? ¿Cómo lo está tratando? Seguramente estará igual, hermanos. Su sueño no fue estorbado por remordimientos alguno acerca del abuso del que era objeto de suscripción. Él hizo lo que hizo con ellos y se fue a dormir. Dice la Biblia porque se despertó, ¿verdad? Su conciencia no le perturbaba, hermanos. Él estaba, pues bien, se fue a dormir. Pero el terremoto aturdió severamente al carcelero. Su alma fue sacudida, literalmente su alma fue sacudida. Ya no su cuerpo, su alma. Al punto de que él quería matarse. ¿Cómo en una noche pueden cambiar las cosas, hermano? ¿Cómo en un ratito cambian las cosas? Él está dormido y ahora, después de que se despierta, se quiere matar. No así es la vida, no es así la vida de muchos. ¿Estás bien ahorita? Pero ¿cómo pasaste de estar dormido y despertarte a quererte matar? Es que una situación me ha llevado a esto. No así sucede en la vida, hermano. Muchas veces las cosas cambian al punto de que ya uno no sabe qué hacer de un momento a otro. Y eso es lo que le pasó al carcelero. Su alma fue sacudida, literalmente. Pero dice la Biblia que después de que ve todo eso que sucede, sacándolos, hace esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa es la pregunta oportuna que todos deben hacer, no solamente cuando están en momentos críticos de vida o muerte, porque no tiene que llegar a eso para que uno pregunte eso. El Señor dice: en tiempo aceptable te he oído, en día acepto te he socorrido. O sea, he aquí ahora el día, he aquí ahora el momento de salvación. Eso pues, entonces, hermanos, que no necesito llegar a eso, pero él llegó a eso. Hermano Humberto, ¿quiere decir algo? La conciencia acusa, después de vivir de cierta forma y manera, que es una carga muy pesada, que lo único que puede hacer la persona cuando despierta, le remuerde la conciencia, que ahora qué voy a hacer, Claro. qué debo hacer. Las duermes un ratito, pero después ahí sigue acusando. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Mi vida no es buena, no he hecho lo bueno, lo que es correcto. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ya vemos que cómo ellos le responden, ¿verdad? Había estado al borde de la muerte y lo que había visto lo había aterrorizado. ¿Por qué no fue la misma respuesta de Pedro en Hechos capítulo 2, 38? Porque él preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Bien podría haber cabido aquí la respuesta de: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes. ¿Por qué no fue la misma respuesta? Porque cada caso es diferente. ¿Tenía algo de conocimiento de Biblia? No tenía nada. Pero era necesario hablarle lo necesario. ¿Cuál fue la respuesta? Lo único que hizo fue llevarlos a su casa o a un lugar donde podía ponerlos a salvo, lavarle las heridas, pero dice que le habló la palabra a él y a toda su casa. Hermanos, ¿cuántos estudios tiene que darle una persona que se quiere entregar a Cristo? Nada más dejarle claro lo que esto significa, dejarle claro lo que el Señor ha hecho por él, lo que significa entregar su vida, lo que significa creer, lo que significa arrepentimiento,
lo que significa, hermanos, morir a una vida y vivir a una vida nueva. Eso es lo que hizo Pablo en esa noche. Le citó la Escritura, le habló la palabra de Dios, él entiende, le lava las heridas, y se bautiza, hermanos, a esa hora. Qué bonito. Qué bonito. Podría Pablo contar esta historia, hermanos. Entonces este hombre oyó la palabra, él y toda su casa. Este hombre lavó las heridas. Este hombre se bautizó con todos los que estaban en su casa. Este hombre le puso en la mesa. Oye, pero te querías quitar la vida y ahora mira lo que estás haciendo. Estás sentado a la mesa comiendo y ahora estás con regocijo, ahora estás alegre, lleno de alegría, ahora te gozas con tu casa. ¿Y sabes por qué? Porque has creído. La diferencia. Eso es lo hermoso, que cuando uno viene a creer de todo corazón en Dios, esto es lo que hay, regocijo y alegría, aunque horas antes pensabas quitarte la vida, pensabas en no sé en qué cosas o qué planes tenías, pero cuando vienes a Cristo, esto es lo que pasa. Me imagino platicando con su esposa. Oye, mija, mira lo que nos pasó. No sé cómo le llama a su esposa. Mira lo que vivimos, mira ahora dónde estamos. Yo que ni por aquí me pasaba que yo me iba a convertir a Cristo. Y mira dónde estamos. Ahora nos gozamos, nos alegramos, nos regocijamos de haber creído a Dios. Hermoso. Qué bendición, hermano. Jesucristo dijo en 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará salvo. Amén. Oyó, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Que ese pensamiento también le hizo reflexionar mucho. Como ahora, mucha gente probablemente se queda allí nada más, como una, yo ya creo. No, le hablaron la palabra, conoció la verdad, el plan de salvación, y cuando pudo ver todo el panorama completo de este hombre, todo el plan completo, Ahora es cuando. ahora se bautizó. ¿Para qué tardar? Si ya entendí, sé lo que tengo que hacer. Y ahí se bautizó. ¿Cuántas veces Pablo estuviera rogándole a él? Yo creo que ni le rogó. Él entendió lo que tenía que hacer. ¿Qué aprendemos, hermanos? Las vidas no pueden cambiar sin la ayuda de Dios. Podemos no obstante cooperar con Dios predicando el Evangelio. Aquí está. Podemos no obstante cooperar con Dios predicando el Evangelio. Y debemos entender que las vidas no pueden cambiar sin la ayuda de Dios. Dios intervino, quizá con el terremoto para librar a sus discípulos, pero mandando a sus siervos, a lo mejor no en las condiciones más favorables, ¿verdad? Porque si Pablo y Silas no hubieran ido a parar a la cárcel, quién sabe si estuviéramos contando la historia de que este se hubiera convertido. Oye, pero tengo que pasar por el calabozo de más adentro y que mis pies estén en el cepo. Tiene que ser así. A veces no entendemos muchas cosas, pero el Señor sabe. Y fue la manera en que este y su familia se convirtieron. Pero si algo aprendemos, hermanos, comprender que Dios es nuestro colaborador, podemos siempre proceder con confianza, trabajar con Dios. Y hay algo que entender, hermanos, que en ningún caso está perdido. Aunque muchos dijeran, hombre, el carcelero, ¿para cuándo? En ningún caso está perdido si viene de todo corazón a obedecerle a Dios. Porque a veces nosotros juzgamos a las personas diciendo, no, no sabes. A veces los que menos creemos son los que obedecen. Y los que esperábamos que iban a obedecer, ahí siguen sin obedecer. Ahí se acaban. Esto le sucedió al carcelero de Filipo. Ya conoce una historia más.
de otra conversión y de toda una familia. ¿Dónde se encontraba Pablo? En Filipos. ¿Quién se convirtió en Filipos? Lidia de Tiatira y toda su familia. Y ahora un carcelero. Y probablemente más hermanos. Así surgió la iglesia de Cristo en la ciudad de Filipos. Muy interesante, hermanos. Ojalá que usted haga conciencia, si no ha obedecido el Evangelio, haga conciencia. Y venga a los pies del Señor y se convierta en Él. Y los que ya estamos, no olvidar la purificación de nuestros antiguos pecados. No olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. Agradecerle a Dios y mantenernos fieles. Y sobre todo, compartir esta palabra con aquellos que están perdidos. Que Dios les bendiga, hermanos. Hacemos un receso. 5 minutos. Gracias. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Gloria a Dios, hermanos. Hoy en este día, que es primer día de la semana, muy contentos de estar aquí ante nuestro Dios, adorándole, glorificándole con cantos, con oraciones. Ahora participaremos de la mesa, de la ofrenda, de la predicación. Sean todos bienvenidos. Hoy sirvamos a nuestro Dios como Él merece. Para eso hay que apagar o poner en silencio nuestro teléfono, siempre recordando esto. Muy importante. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a entonar cánticos de alabanza para nuestro Padre Celestial. Los invito a mis hermanos a que cantemos con el Espíritu, pero cantemos también con el entendimiento y cantemos todos para que la alabanza sea recibida como olor fragante en el trono de nuestro Padre. Hay un lugar donde quiero estar, capítulo número 11 de los signarios, para los hermanos que están usando los signarios. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección. Muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará
temor tendré, estando cerca de Jesús, rodeado siempre me veré, con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré. Me guardará del tentador y ya de nada temeré. Amén. Seguimos alabando a nuestro Padre con el cántico 54, tuyo soy Jesús. Tuyo soy Jesús, y escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amén. Vamos a cantar este coro precioso que invita a alabar a nuestro Padre en todo momento, como hicieron Pablo y Sila también allí. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el grupo de los redimidos y todos alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré,
alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Amén. Damos lugar a nuestro predicador, que tiene la responsabilidad de enseñarnos la palabra de Dios. Bien, hermanos, vamos a entrar al mensaje en esta mañana. ¿Listos? Muy gustosos de verlos nuevamente, hermanos, este primer día de la semana, y que estemos aquí juntos para alabar a Dios y ahora meditar en la palabra en el sermón en esta mañana. Hoy estaremos hablando, hermanos, de los filipenses. Y tiene que ver un poquito con lo que vimos en la clase. ¿De dónde era el carcelero? De Filipos, de esta ciudad de Macedonia, Filipos. Bueno, hoy quiero hablarles, hermanos, de esa iglesia que estaba situada en la ciudad de Filipos, por eso los filipenses. Y cuando digo los filipenses también aludo para que usted piense en la carta que escribió el apóstol Pablo a los filipenses, hermanos. Si usted tiene la oportunidad de leer esta carta, hágalo. Y no nomás esta carta, toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Pero si tiene la oportunidad, lea esta carta. La carta a los filipenses. La iglesia, hermanos, fue establecida allá en esa ciudad de Filipos. Y lo hemos visto. ¿Y cómo se estableció? Pues Pablo predicando el Evangelio, hermanos. Hubo personas que escucharon, recibieron la palabra de Dios y se convirtieron a Cristo. ¿Sí? Los filipenses, hermanos, vinieron a ser muy amados por Pablo, muy queridos, muy apreciados. ¿Se acuerdan quiénes fueron los primeros que se convirtieron en esa ciudad? ¿Estuvieron aquí la clase pasada? ¿Quién fue la primera que se convirtió de toda esa ciudad, hermanos, a Cristo? Lidia. Lidia fue la primera que se convirtió en toda esa ciudad. Si preguntáramos a mí, hermanos, aquí en Álamo, en McAllen, en San Benito, en Huelva, ¿quién fue la primera persona que se convirtió a Cristo? Pues debe de haber ahí toda una historia. Bueno, en Filipos, en esta ciudad muy importante del mundo antiguo, hermanos, una mujer fue la primera que se convirtió a Cristo. No un varón, fue una mujer. Y cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, hermanos, él se goza de ellos, él se alegra de ellos. Y dice Filipenses 4:1 en la carta que Pablo escribe, dice: así que, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía. Para Pablo, que eran los filipenses, que eran los hermanos de Filipos, eran muy amados, hermanos. La familia de Lidia era muy amada por Pablo. ¿Y quién era la otra familia que se convirtió allá en Filipos? La del carcelero, la que vamos a ver en la mañana, hermanos. Y seguramente otros más hermanos. Pero la familia de Lidia y la familia del carcelero, seguramente, ¿verdad? Eso sí tenemos seguro, que conformaba la iglesia en Filipos. Y Pablo, cuando se acordaba de ellos, hermano, cuando hablaba de ellos, decía: yo los quiero mucho a mis hermanos en Filipos. Son mis deseados, los extraño, los añoro mucho. Son mi gozo, son mi corona. Así hablaba Pablo de los filipenses, hermanos. En el año 49 o 50 de nuestra era, hermanos, es decir, después de Cristo, que el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero fue cuando llegó a Filipos.
más o menos en el 49, en el 50 llegó a Filipos, llega ahí al río donde estaban las mujeres, predica el evangelio, se convierten. Semana después se convierte el carcelero, y más o menos en ese tiempo surgió la iglesia. Ahorita vamos en el año 2000, ¿qué? En el 2025. Cuando era el año 49-50 fue que se estableció la iglesia allá en Filipos. Cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, fue más o menos en el año 65 o 62. ¿Cuántos años habían pasado de que Pablo estableció la iglesia en Filipos y que después él escribiera la carta? ¿Cuántos años más o menos? 10 o 11 años, más o menos. La iglesia se mantenía en Filipos. Y Pablo escribió la carta desde Roma cuando él estaba prisionero allá. Desde allá escribió la carta a los filipenses. Por eso digo que la lea, porque acabamos de ver la historia de cómo la Lidia y su familia se convierten a Cristo. Y hemos visto cómo el carcelero y su familia se convierten y cómo surge la iglesia en esa ciudad, hermanos. Pasan los años y la iglesia continúa. Después Pablo se acuerda y les escribe la carta a los filipenses, la carta que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y así comienza la carta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, Filipenses 1, 1 y 2. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Así escribe la carta a Pablo. Con los obispos, diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Habían pasado 10 o 11 años y la iglesia se mantenía, y la iglesia ya tenía sus ancianos, y la iglesia ya tenía sus diáconos. Hermanos, yo no sé si el carcelero era algún diácono después o era un anciano, no lo sé, hermano, pero ya la iglesia contaba con sus diáconos y sus ancianos, allá ellos trabajando, sirviendo al Señor en la ciudad de Filipos. ¿Quiénes eran los hermanos filipenses, hermanos? ¿Quién eran estos a quienes Pablo quería mucho? ¿Qué lecciones nos dan la familia de Lidia, la familia del carcelero y otros más hermanos? Porque déjeme decirle, hermano, que ellos, la iglesia continuó, siguió su camino, hermanos. De hecho, dice, hermanos, dice Hechos capítulo 16, no lo tengo ahí, pero quiero que lo lean conmigo. En Hechos capítulo 16, dice la Biblia, hermanos, que, ¿se acuerdan lo que vimos hoy del carcelero que se convirtió a Cristo? Al día siguiente, ya no continuamos la historia, pero al día siguiente, hermanos, son libertados Pablo y Silas, y cada quien sigue con su vida, pero dice la Biblia, hermanos, que después de que salieron a la cárcel, ¿a dónde se fueron? Dice el versículo 40, Hechos 16, 40. Entonces, saliendo de la cárcel, Pablo y Silas, dice, entraron en casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Había más hermanos en la casa de Lidia. Quién sabe si la casa de Lidia se haya convertido en el lugar donde los hermanos se reunían. La iglesia quizá se reunía en la casa de Lidia, hermanos, y había hermanos ahí. Vamos a ver qué aprendemos, hermanos. 3 lecciones que vamos a llevarnos de la iglesia de Filipos. Hay mucho que aprenderle a la iglesia de Filipos, mucho. Que aunque empezaron poquitos, hermanos, se multiplicaron. Que la hermana ponía quizá de su casa para que ahí se reuniera la iglesia. Muchas cosas que podemos aprender. Que los hermanos consolaban a Pablo y a Silas después de que estuvieron en la cárcel ahí maltratados. Hay muchas cosas que aprendemos, pero déjenme mencionarles 3 lecciones hoy muy importantes. Número 1, como ya hemos visto, era una iglesia muy amada por Pablo, muy querida por Pablo. De hecho, él quería a todos los hermanos, ¿verdad? Pablo tenía un corazón bien grande, hermanos, y en ese corazón cabían todos los hermanos de todos los lugares.
Él recordaba a sus hermanos con mucho cariño, pero en especial recordaba a quién cree, a los filipenses, a los hermanos de Filipo. Era una iglesia amada. Mire cómo escribe Pablo en la carta, Filipenses 1, 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa, y en la confirmación del Evangelio. Todos ustedes sois participantes conmigo de la gracia de Dios. Leamos el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. ¿Cómo? Con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, Pablo llevaba en el corazón a los filipenses. ¿Qué te acuerdas, Pablo, de los hermanos en Filipo? No, pues cuando llegamos allá, la primera fue Lidia y su familia, allá lo encontramos en el río, y después el carcelero y otros hermanos. Si vieran lo que pasamos, las peripecias que pasamos por allá, pero nos consolaron, nos fortalecieron. Los filipenses tienen un corazón, tienen un lugar muy especial en mi corazón, podía hablar Pablo. Son mi corona, son mi gozo, son mi deseo, los extraño mucho, hermanos. Seguramente cuando Pablo escribía esta carta, pues bien emocionado, hermanos. Y esto es algo interesante, hermanos, en qué pensar. Porque para ser amados, siendo extraños, no siendo de la familia, hermanos, es algo muy especial. Porque amar a la familia cualquiera, amar a los hijos propios de sus entrañas, pues cualquiera, ¿verdad? Y hay veces que no lo vemos, pero eso es fácil. Amar al papá, mamá, qué bonito juntarse. Pero amar a extraños, amar a gente que no crecí con ellos, que no convivo con ellos, que no tienen ninguna relación sanguínea conmigo, amarlos tanto como Pablo amaba a los filipenses. ¿Por qué, hermanos? Pues porque la sangre de Cristo une, hermanos. La sangre de Cristo crea una unidad perfecta. Llega el punto, hermanos, que cuando uno está en Cristo, llega a amar más a los hermanos de la iglesia que a la propia familia. Gustavo, ¿tú tienes tíos, tías? Sí, yo tengo tíos y tías. ¿Dónde están? Allá en Querétaro. Algunos están por California. ¿Y los quieres? Sí, los quiero, son mis tíos, son mis tías. ¿Tienes primos? Sí. Pero hermanos, ustedes son mi familia también. Y yo los amo mucho a ustedes. ¿Y con quién paso más tiempo? ¿Con quién hablo más? Con ustedes. Aquí están mis tíos, mis tías, no de sangre, sino en la sangre espiritual de Cristo. Aquí tengo papás, aquí tengo mamás. Tengo mi mamá todavía y la amo mucho, pero aquí tengo papás, mamás, tengo abuelitas aquí. Tengo hermanos, hermanas. ¿Y qué nos une, hermanos? El amor de Cristo. ¿Qué nos une, hermanos? El haber creído en Cristo. La convivencia en la iglesia, hermanos, es maravillosa. Debe ser maravillosa. Debe ser armoniosa, familiar. Debe ser, hermanos, muy cercana. Como Pablo amaba a los filipenses. ¿Por qué? Pues por lo que pasó allá, por lo que vivió. ¿Cómo lo recibieron, hermanos? Si algo recordaba Pablo, hermanos, es las palabras de Lidia que le decía: te vas a quedar en mi casa, Pablo, tú y Silas, y no voy a aceptar un no, porque quiero que se queden en mi casa. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Y hoy, después de ser azotados, rasgados sus vestidos, de haber estado en el cepo, ahí con sus pies en el cepo, hermano, cantando himnos, ¿quién le lavó las heridas? ¿Quién les puso la mesa? ¿Quién los invitó a su casa a quedar? ¿Quién, hermanos? Estas familias. Hermanos, el amor de Cristo nos hace hacer cosas
por la propia familia, por los propios hermanos, hermanas. Espero yo que esta congregación pueda imitar las prácticas de la iglesia en Filipos. Ellos eran amados, hermanos, por Pablo, por Dios, y ellos mismos amaban, hermanos. De hecho es el mandamiento que tenemos: amaos unos a otros como yo os he amado, dijo el Señor Jesucristo, hermanos. Así que entonces podemos nosotros imitar a la iglesia en Filipos, amar a los siervos de Dios, amarnos unos a otros, amar a los que os presiden, amarlos como Pablo amaba, como los filipenses amaban a su predicador, y él amaba a toda la iglesia. Y eso va a traer buenos frutos, hermanos. Número 2, ¿qué aprendemos de la iglesia en Filipos? Que era una iglesia fiel. Habían pasado 10, 11 años después de que Pablo escribió la carta, y mire lo que dice en el capítulo 2, versículo 12, la carta a los filipenses. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. La iglesia en Filipos se mantenía fiel a Dios, fiel a las enseñanzas de Pablo, a las instrucciones de Pablo, hermanos. Era una iglesia que continuaba, aunque Pablo tenía que irse porque tenía que seguir predicando. De ahí pasó a Tesalónica, de ahí se fue a Atenas, y de Atenas se fue a Corinto, hermanos. Tuvo que irse, pero los dejó ahí a los hermanos. Hermanos, ustedes échenle ganas, prediquen, esfuércense, no se alejen, manténganse fieles. Y ya cuando Pablo les escribe la carta: hermanos míos, como siempre habéis obedecido. Una iglesia fiel, hermanos. Hermanos que continuaron en la doctrina, en la comunión unos con otros, que continuaron en el partimiento del pan, en las oraciones. Debemos ser como la iglesia en Filipos, que continúa, se mantenga, y no pensar, hermanos, que al rato pues ya vamos a cerrar aquí el edificio. ¿Por qué? Pues porque la iglesia ya se desanimó, porque ya no quiere venir, porque ya somos menos. No, hermanos, no suceda. Para eso hay que trabajar nosotros y trabajar con nuestros hijos para que ellos continúen. Acabamos de hablar con una hermanita que ya no saben, allá en Allende, Coahuila, que pues qué va a pasar, porque falleció un hermano apenas ayer, un hermano que pues, estaba pasando al frente, y él y otros son los que hacen casi todo, porque no hay varones en la iglesia. Dice, hermana, pues somos puros viejitos aquí, hermano, ¿qué va a pasar? Se va a acabar la iglesia. ¿Y dónde están los hijos? ¿Dónde están los nietos? Que continúen. Trabajo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, porque cuántas iglesias se están cerrando, se están acabando, porque ya no hay nietos, puros viejitos. Y los viejitos pues hacen lo que pueden, pero ¿cuánto tiempo van a durar? Las generaciones que vienen, Paquito, Fidel, Samuel, Ángel, ustedes van a seguir después, tienen que seguir después, porque luego, ¿quién va a continuar aquí? David, mire, ahora en los brazos del hermano Fidel, y de repente llora, pero al rato va a estar aquí, ¿no? Si Dios quiere, ¿o no? Pues ese es el plan, porque luego los viejitos pues nos vamos, y ¿quién se queda? Los hermanos eran fieles, y dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, hermanos. Dice ahí que ellos fueron fieles en su presencia, y los estaba animando a ser fieles ahora en su ausencia, hermanos, porque hay personas que son fieles mientras el amo está ahí presente. Cuando ya no está el jefe o el amo, juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y luego hay muchos que en la iglesia, mientras los miran o nos miran, bien fieles y bien espirituales, pero ya no nos ven y ya no actuamos igual. Dijo Pablo, ustedes manténganse como siempre, no solamente cuando estoy entre ustedes, cuando mi presencia está entre ustedes, sino más en mi ausencia, hermanos, porque Dios está mirándonos. Y esta es la fidelidad a la cual nos manda el Señor, que no solamente seamos fieles los domingos o los miércoles, sino todos los días. Aun cuando nadie nos ve, mantenernos fieles. Si no, ¿a qué estamos jugando entonces?
Digo, hermano, estamos jugando a la iglesita porque nada más es el domingo. Y luego, hay que ser fieles, mis hermanos. Filipo, la iglesia en Filipos era instada a eso, animada a eso. Ya era fiel, pero dice Pablo, ahora más cuando no estoy, ustedes más fiel deben ser. Y deben estarse ocupando ¿en qué? En su salvación con temor y temblor. Así la iglesia en Álamo, trabajando y esforzándose en cuidar su salvación. ¿Y cómo? Dice Pablo más adelante, todo lo que ustedes hagan, háganlo sin murmuraciones y háganlo sin contiendas, sin discusiones. ¿Cómo nos vamos a mantener fieles? ¿Cómo vamos a cuidar nuestra salvación? Mira, que no haya chismes entre ustedes, que no haya murmuraciones ahí en la congregación y mucho menos problemas o discusiones. Número uno, ahí está. La iglesia de Álamo es distinguida porque no hay murmuración, no hay chismes, no hay de que yo hablo a espaldas de no, ni mucho menos andamos peleando en la congregación, cuidando nuestra salvación. ¿Cómo, hermanos? Pues siendo irreprensibles y sencillos, dice la palabra, y dijo Pablo, sean irreprensibles, sean sencillos. Una iglesia a la cual no tengamos que acusarla de problemática, de chismosa, de cosas malas, no. Y que son sencillos los hermanos, no andan creyéndose o elevados, no, son sencillos, son amorosos la iglesia. Me alegra mucho el comentario que hacía nuestro hermano Arnoldo cuando se iba de fuera, que dijo que estaba muy contento de que había estado reunido con nosotros y que pues se sentía bien. Y ya no se quería ir allá con los hermanos en Edinburgh, pero tenía que irse porque él es miembro de allá. Pero eso a mí me da una buena señal de que la iglesia, hermano, está trabajando, de que nos amamos, de que evitamos crear problemas aquí, de que queremos agradar a Dios como Él quiere, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia debe resplandecer como un luminar en el mundo. Somos focos, somos lámparas en medio del mundo, dice, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Eso es la iglesia, eso es lo que la iglesia en Filipos necesitaba hacer y lo que nosotros debemos hacer aquí. Que la iglesia en Álamo alumbre, hermanos, a los que andan torcidos y pervertidos, porque lo dice ahí, porque ustedes son una luz que alumbra en medio de una generación que está torcida y que es perversa. ¿Cómo hacerlo? Dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida. El verbo asidos es el verbo de sujetar, agarrados, bien sujetos. ¿De qué? De la palabra de vida. ¿Cómo vamos a mantenernos fieles? Bueno, como los filipenses, bien agarrados, bien sujetos, bien detenidos de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué se enseña en Álamo? La palabra de Dios. ¿En qué perseveran los hermanos en Álamo? En la palabra de Dios. Están bien agarrados, no se sueltan de la palabra de Dios, están bien firmes, bien cimentados en las cosas de Dios. En eso se debe manifestar la fidelidad. Y era lo que la iglesia en Filipos, hermanos, hasta ese momento manifestaba. Eran amados por Pablo, eran amados por Dios, pero también era una iglesia fiel, hermanos, fiel a la palabra de Dios. Número que sigue, número 3, no 2, número 3, era una iglesia generosa, hermanos. ¿Cómo que generosa? Sí, hermanos, sacaba de su bolsillo dinero para la obra, para la predicación, para las necesidades del predicador Pablo, hermano. Y vamos a leerlo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 15, dice, y sabéis también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Fíjense lo que está diciendo. Deben saber, filipenses, les voy a escribir, les estoy escribiendo esto y les estoy diciendo, filipenses, que ninguna iglesia, porque había varias iglesias establecidas, hablando de hermanos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes.
¿En qué? En lo que se trataba de predicar el Evangelio. En cuanto a la obra, ustedes siempre estuvieron ahí. ¿En qué? Dando de su dinero, apoyándome económicamente. Fue la única iglesia, dijo Pablo, que estuvo apoyándome económicamente, ayudando para mis necesidades. O sea, no nomás eran amados, ellos también amaban y demostraban su amor a través de apoyar la obra, la predicación del Evangelio. Versículo 16, dice el 16, déjenme, porque aquí no funciona muy bien, necesitamos cambiarlo. Y aquí hago un paréntesis, hermanos. Pongo esta fotografía. ¿Qué es esa fotografía? El platillo de la ofrenda. Esta foto en ocasiones ha aparecido aquí para decir el acto de la ofrenda, ¿verdad? Pero yo me he puesto ahí, ponerle atención. Sí, claro, es un mandamiento. Pero, ¿qué billetes hay allí, hermanos? ¿Mande? Dólares. Sí, dólares. ¿Pero de qué denominación? ¿De qué cantidad? ¿Mande? Unos y cinco. Sí, unos y cinco. Y yo en lo particular decía, oye, pues, para mí esa foto, pues ahí no hubiera puesto de unos, ni de cinco. Y digo esto porque, hermanos, mira, cuando vamos al restaurante, ya no se trata de la comida, sino para darle al mesero. Cuando uno le da $1 al mesero, ¿cómo se siente? Usted. $1, más $1. Más $1. Nos trató bien. No le decimos al que está pagando la cuenta. No, déjale más. No, pero para el Señor, $1. Estoy diciendo en amor, hermanos. No somos una iglesia, una congregación que andamos diciendo cada domingo, hey, dale al Señor. Usted es testigo de ello, ahí están los videos. No somos una congregación que andamos exigiéndole a usted que ofrende y que dé, y porque dé más, no. Pero tampoco tenemos que ir al otro extremo y decirle, no, pues dale al Señor las obras, o dale al Señor las migajas. Tampoco, hermanos. Tampoco. Porque cuando se trata de nosotros, no se nos hace mucho $40, $50. No se nos hace mucho $100. ¿Cuánto pagamos para ver allí el Netflix cada mes? ¿Cuánto anda? ¿Cuánto cuesta una salida al cine, hermanos? Pero $1 para el Señor es suficiente. Pero cuando se trata para mí, no importa, pues para eso trabajo, para eso. Ok, está bien. No estoy diciendo que no, usted disfrute, es su dinero. Pero esta fotografía a mí me deja pensando mucho. Dijo el hermano, un 5 y un $1. Esto es para despertar conciencia, hermano. Porque la iglesia en Filipos no era así. Y Pablo se lo dice, la única iglesia que me ayudó o que estuvo haciendo la obra solamente fueron ustedes, porque ustedes son, allá donde yo estaba, allá mandaban para que se siguiera predicando la obra. Y creo yo, hermanos, que a lo mejor no pecamos de andar de murmuradores o de mentirosos, pero sí pecamos de tacaños, sí pecamos de avariciosos, y sí pecamos en este sentido muchas veces. Tenemos que hacer conciencia de esto. Y no digo que usted venda su terreno para que lo dé la iglesia, no, nada más sea consciente. Y que nuestro amor a Dios no sea solamente del canto y de estar aquí, sino también se manifieste en eso, hermanos. Y no crea que todo ese dinero va a ser para mí o nada más una especial, es para la iglesia en general. ¿Qué actividades vienen en este año? Reunión de jóvenes, reunión de mujeres, reunión de confraternidad, campaña. ¿Y de dónde, hermanos? De eso o de ahí, de eso precisamente. Si usted quiere saber en qué se gasta, hay un reporte, hay una hoja ahí que dice cuánto entra y cuánto sale y en qué se gastó, si usted tiene duda. Aquí no es de que queramos esconder que todo va nada más a un bolsillo, no, es para los santos la ofrenda.
Pero tenemos que hacer conciencia, y la iglesia en Filipos, hermanos, era una iglesia generosa. Dice la Biblia en el versículo 16, dice, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pablo, ahí te va, Pablo, porque estás predicando el evangelio, porque estás levantando obras, porque igual en el camino te encuentres con alguna necesidad, no sabes, ahí te va, Pablo, échale ganas, te amamos, te queremos, ahí te va. 17, y luego dice Pablo, dice, no es que yo busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No es que yo estoy escribiendo esto para que ustedes me den más y me haga rico y me compre el carro que quiero. No es que busque dádivas, dijo Pablo, sino lo que busco yo es que haya fruto en ustedes y que ese fruto abunde. ¿En dónde? En su cuenta. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay una cuenta en los cielos. Hay una cuenta. Cuando usted abre una cuenta en el banco a su nombre, ahí aparece, ¿verdad? Y ahí aparece cuánto entra y cuánto sale. ¿Sabe usted que en el cielo hay una cuenta también? Y en el cielo, en esa cuenta, ahí se va viendo cuánto entra de parte de cada uno. Y dice Pablo, no es que yo quiera recibir, no es que yo busque dádivas que me anden pidiendo para que me den. No, es para que ese fruto, esa cuenta en el cielo se vaya creciendo. Dijo Jesús, hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo, no en la tierra. Así que entonces, hermanos, lo que Pablo está haciendo a Filipenses es, gracias Filipenses, y les quiero decir que lo que ustedes han hecho, versículo 18, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Y sabe que todo lo que me enviaste para Dios es que olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahí te va un sacrificio de $1. ¿Qué va a decir Dios? Sabiendo qué es lo que gastamos para nosotros mismos. Ese $1 no es porque hay gente que da ese $1 y da todo lo que tiene. Y es mucho para él. Pero hagamos conciencia nosotros. Y no digo que den $1, ¿verdad? Más estoy diciendo, pueden tener un ejemplo. Hay quien da más. Y Dios sabe. No tiene que saber lo que hace la mano izquierda, lo que hace la derecha. Pero nada más es para que hagamos conciencia, hermanos. ¿Sí? De que la iglesia en Filipos, Lidia de Tiatira, el carcelero y su familia y otros hermanos más, no meramente comprometidos con Pablo, sino comprometidos con la obra del Señor, sabiendo que había necesidades y que había que cubrirlas. Este sermón es para que nosotros, hermanos, imitemos a la iglesia en Filipo en amor, en fidelidad y en generosidad, para que nuestro sacrificio sea aceptable, agradable a Dios. ¿Quién eran estos filipenses, hermanos? ¿Y qué lecciones nos dan? Ahí está. Pongamos de pie, hermanos, y entonemos un himno de petición. Dios les bendiga. Les invito a que cantemos este himno de invitación. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grande es nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Para reflexionar, hermanos, ¿qué es lo que Dios dio al mundo? Su Hijo Jesucristo. Dice, al que no escatimó
ni a su propio Hijo. Y luego dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermanos, si algo aprendemos de Dios, el que está dispuesto a desprenderse de lo más valioso. Por eso cuando Él dice, vengan a mí, Él está diciendo, renuncia a tu vida, renuncia a tus placeres, renuncia a tu propia persona y ven a mí. Hablando de que Él le va a prometer bendición, vida eterna, perdón de pecados, paz, aquello que no tiene precio, aquello que no podemos pagar para obtenerlo, solamente a través de Cristo. Por eso la invitación en esta mañana, si alguien quiere venir a Cristo, en la generosidad del amor de Dios y de la gracia de Dios, usted puede ser grandemente bendecido, enriquecido en gran manera. La misericordia de Dios es tan grande que usted puede venir a Cristo. Pero también entender, hermanos, que si Dios nos pone este ejemplo, ¿por qué no nosotros seguir el ejemplo de nuestro propio Padre? Estar dispuestos a dar nuestra vida a Él, nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo nuestro ser en servicio a Él. Sabiendo, hermanos, que Él es el dueño de todo. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga a cada uno. Y que este mensaje, hermanos, cumpla el propósito de hacer conciencia de que el amor debe manifestarse, nuestra fidelidad y nuestra generosidad delante de Dios. Cantemos lo que resta de este himno. Si alguien quiere venir a los pies del Señor, esta es la oportunidad. Adelante. Sigamos cantando, hermanos. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grande es nuestra gran reunión, cuando Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grande es nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomemos asiento. Mis hermanos, los invito a ponernos de pie para tener un último cántico y luego pedirle gentilmente al hermano Efraín Hernández que nos despida en una oración de este tiempo de comunión. Cantemos este cántico que amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Amén. Amén. Vamos a ir a nuestro Dios en oración. Oremos, mis hermanos, inclinemos nuestro rostro.
Padre soberano, Padre todopoderoso, mi Dios amado, nuestro Dios amado, le damos las muchas gracias, Padre, porque usted es el autor, juntamente con su Hijo Jesucristo, el autor de la vida. Mi Dios amado, gracias, Padre, por este momento en el cual su pueblo se reúne para adorarle, para alabarle y glorificarle. Padre amado, le pedimos por la iglesia aquí en Álamo, para que sea usted, Padre, el que tiene el control de ella. Y Padre, denos un corazón humilde y sencillo para someternos a su voluntad, someternos a los mandamientos que usted nos ha dado en su palabra. Le pedimos, mi Dios, por cada uno de los hermanos que hacen posible el crecimiento en este lugar. Padre, por aquellos que se preparan y predican su palabra, por aquellos que siempre, mi Dios, están hablando de su Hijo Jesucristo. Padre, denos un corazón alegre, un corazón agradecido, un corazón, Padre, entendido, un corazón, Padre, que proclame que en su Hijo Jesucristo hay vida y vida en abundancia. Bendito Padre, permítanos, mi Dios, servirle cada uno de los días de nuestra vida. Padre, escuche nuestras oraciones, escuche nuestras peticiones, y Padre, pidiéndole que usted nos responda cada una de ellas de acuerdo a su voluntad. Denos, Padre, paciencia, denos tranquilidad para esperar esa respuesta, sabiendo, mi Dios, que usted tiene el control de todas las cosas. Por eso, Padre, que le pedimos por cada una de las peticiones que se han hecho esta mañana. Padre, por aquellos que piden salud, le pedimos, mi Dios, que usted sea su médico de cabecera. Por aquellos, mis hermanos, que piden, mi Dios, que por familiares para que escuchen su evangelio. Padre, deles, mi Dios, un corazón receptivo, mi Dios, de su palabra. Y así cada uno, mi Dios, cada una de las necesidades que podamos tener. Mi Dios amado, gracias una vez más por este tiempo. Y permítanos, mi Dios, que cada día de reunión podamos estar aquí para alimentarnos de su palabra, así como lo hemos hecho esta mañana. Acompáñenos, Padre, el resto del día. Permítanos ir a nuestros lugares, ir a convivir, Padre, a disfrutar de los alimentos con nuestras familias. Padre, cada uno de aquellos planes que tenemos. Todo esto, mi Dios, se lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.